Nuestro Jikook no deja de dar de qué hablar. Y es que aunque ya regresaron de sus viajes a Suiza y Vietnam, los rumores, las evidencias y los testimonios de quienes se cruzaron con ellos siguen apareciendo, alimentando una narrativa que simplemente se siente imposible de ignorar. Cada pequeño gesto, cada mirada captada, cada movimiento compartido en espacios íntimos, parece decir más de lo que las palabras podrían jamás expresar. Comenzando por algo que no sorprende a nadie que haya seguido sus dinámicas desde hace años. Jungkook con una cámara en la mano, y la primera persona a la que enfoca es, cómo no, Jimin. Siempre es así. Hay algo en él que lo llama, que lo atrapa, que lo impulsa a querer capturar cada detalle de su existencia. En un video grabado durante su estancia en Suiza, específicamente en un crucero por el lago Thun, se ve a Jimin siendo grabado por alguien del staff, pero eso no fue suficiente para Jungkook, quien también saca su cámara y lo graba por su cuenta. ¿Por qué? ¿Para qué? Tal vez para guardar un momento que solo él pueda volver a ver a intimidar en la intimidad, acuerdo que no forme parte de un contenido oficial, sin su propio universo personal. Porque cuando Jungkook tiene una cámara, lo sabemos todos, lo primero que busca es a Jimin. Pero eso no fue todo. Una persona que estuvo en ese crucero lo relató con claridad. Al principio, Jimin estaba solo, tranquilo, en una mesa. Después aparece Jungkook con comida en las manos y se sienta junto a él, como si todo el mundo alrededor se difuminara. Él no lo dejó solo, quiso compartir ese instante, aunque fuera breve. Y ese momento, ese gesto simple de llevarle comida y sentarse con él en medio del lago suizo, dice mucho más que cualquier palabra lanzada al aire. Una fan, que también estuvo en ese barco, comentó con emoción incontenible: OMG, el Jikook estuvo en un crucero en Suiza. Otra fan más detalló que los vio durante el trayecto en barco entre Spies e Interlaken. Aseguró, ellos subieron juntos. ¿Y cómo no emocionarse ante eso? No estaban separados, no estaban cada uno por su cuenta.
Iban juntos, compartiendo ese paseo como quien comparte algo mucho más íntimo, como quien camina por la vida con la compañía de alguien que ya no es simplemente un compañero de viaje, sino alguien esencial. Y hay más. Otra persona compartió un testimonio que dejó a todos con el corazón acelerado. Dijo haber estado a apenas 2 metros de ellos. Los conocí la semana pasada. Jimin tiene una cara de bebé preciosa y Jungkook es brillante. También mencionó que al principio pensó que las personas que los acompañaban eran guardaespaldas, pero al hablar con ellos supo que en realidad eran sus representantes. Ella preguntó directamente si eran Jimin y Jungkook, y aunque en un principio hubo silencio, un silencio que habla más que cualquier afirmación, luego le dijeron que era un secreto que ya no es tan secreto, porque las fotos, los videos y las coincidencias empiezan a revelar una verdad que se siente en el aire. Lo más impactante de su relato es que aseguró tener fotos de ambos muy juntos, pero que le pidieron, más bien le insistieron, que las borrara. Todo lo que se ha contado, todo lo que se ha captado con una cámara o con la mirada de un testigo afortunado, es apenas la superficie de lo que se intuye detrás. No son simples compañeros, no son solo amigos. Hay una conexión entre ellos que no se puede fingir, que no se puede ocultar del todo, por más que lo intenten. Jikook, más que un ship, es una historia que se escribe en silencios compartidos, en viajes que terminan pareciendo lunas de miel, en gestos sencillos que se convierten en declaraciones de afecto que no necesitan ser habladas. Y Suiza, con su paisaje de cuento, fue testigo una vez más de lo que hay entre ellos. No hace falta confirmación oficial cuando la verdad vibra en cada testimonio, en cada mirada robada, en cada instante compartido lejos de los escenarios. Porque eso también es parte de su historia, una historia que seguimos viendo crecer, paso a paso, en cada rincón del mundo.